hablar ahora de la democracia representativa como una democracia de baja intensidad. El término democracia es un término que, bueno, hemos conocido muchos o nos han comentado en muchas ocasiones, que es, bueno, demos, el poder del pueblo, demos y cracia, el poder del pueblo, el ejercicio del poder del pueblo, etcétera, que viene de la antigüedad, estos términos, pero yo creo que hay algo que es importante que veamos primero, que cómo nació, cómo nacieron estos términos o cómo nacieron sus concepciones, porque no es solo un tema de términos. Y también en qué momento hay una ruptura con respecto a la democracia conceptualmente hablando y se ha convertido hoy en una democracia representativa como el modelo ideal de democracia. Realmente lo que ha ocurrido es que en la antigüedad, cuando estamos hablando de los griegos, de los romanos, sin dejar, y porque ahorita voy a enfatizar por qué, pero sin dejar también de pensar en Roma, aunque sabemos que eran ciudadanías eh, limitadas en la participación de los hombres, en la participación donde por supuesto no había esclavitud y los esclavos no participaban, limitada en ese sentido, pero sí tenía un concepto de ciudadanía y de ciudadano, de participación en las civitas, en la ciudad, de la cosa pública muy elevada. Para los griegos no existía un funcionamiento de la vida social si no había una participación en la polis, y estoy hablando evidentemente de los ciudadanos con esas restricciones, pero veamos el modelo, y sabemos que hay restricciones en esa época, pero veamos el modelo. Vivir en la polis, hacer las cosas en la polis era fundamental. Y para los romanos era dentro de la res publicae, la cosa pública, era fundamental como parte de la vida cotidiana poder tener toda una serie de participaciones en la toma de decisiones mediante comicios, asambleas. Este concepto de democracia, que esencialmente es participativa y no es representativa, no solo es un concepto, es una práctica política que duró durante todo ese periodo de la humanidad, que tiene su centro en Grecia, en la Grecia y la Roma antigua. Se quiebra en la modernidad madura capitalista. ¿Qué es la modernidad madura capitalista? La modernidad empieza en el siglo XVI, como ya conocemos todo, con la expansión global del sistema mundo capitalista y la conquista de lo que después se llamó América, y justamente tiene un momento cumbre. Primero está todo el proceso de acumulación originaria del capital, sobre todo mediante la conquista, y tiene un momento cumbre jurídico-político a partir del siglo finales del 17, principios del 18, el 18 y inicios del 19. Hay una ruptura jurídica política ahí, en la cual se generan las instituciones políticas y jurídicas que les interesa al sistema capitalista. Y entonces ahí hay toda una disputa o un diálogo entre los mismos filósofos, la filosofía política, pero también en la práctica, en los procesos revolucionarios, desde la Revolución Inglesa, después pasando por la Revolución Francesa, la propia independencia de los Estados Unidos, diálogos que nos llegaron a nosotros en América Latina en el siglo XIX con los procesos de independencia, que es las famosas polémicas o el famoso que se vio reflejado en el ensayo de Benjamin Constant, La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Lo que se está planteando es que para ellos en este momento, la democracia, que es una forma de organización política, pero que está basada sobre todo en pensar qué es la libertad de las personas y cómo nos vamos a organizar políticamente. En este sentido, sí, para los antiguos la libertad era participar en la red pública, participar en la polis, un ciudadano integrado a la comunidad política. Para los antiguos era la distribución del poder público entre los ciudadanos, era lo fundamental. Para estas personas en este momento, la libertad individual frente al Estado, frente al poder, como control del poder, como es lo fundamental. Para ellos, el individualismo antiestatalista, el sujeto individual frente al Estado, es lo fundamental. Y que ahí está la libertad. ¿Por qué? Porque si estás participando, estás en una comunidad donde se generan consensos, y si tú no estás de acuerdo, para Benjamin Constant dice, bueno, hay una opresión a esa persona, a estas personas.
La verdad, lo que hicieron, y esto se ve muy claramente, porque además no crean que, si bien Benjamín Costa dice esto posteriormente, pero los autores de la época, la discusión que tienen es una discusión en cómo nos organizamos para tener las mejores instituciones, pero que donde prima, en el fondo, la noción de hombre blanco propietario, ¿no? ¿Quién va a votar? El hombre blanco propietario. ¿Por qué puede votar solamente él? Bueno, porque es el que tiene propiedad, es el que va a saber, es el que tiene recursos, no votaron las mujeres, los esclavos no eran ciudadanos. Y esto nos va a llevar a un sistema institucional en el cual lo que hacen es quitarle el poder al pueblo, quitar el poder a la ciudadanía realmente. Si bien había una ciudadanía restringida en la antigüedad, podías haber socializado a partir de la modernidad madura, de esas rupturas políticas jurídicas, una distribución del poder, una organización del poder en el cual la participación fuera fundamental y no eliminarla para hacerla representativa. Y ahí viene el problema de la representación hoy como baja intensidad. Lo que han hecho, lo que se ha hecho en la historia después del siglo XIX hacia acá, es pensar una representación que nosotros depositamos nuestra voluntad soberana. Nosotros como ciudadanía, como pueblos, depositamos en ello nuestra voluntad soberana sin ningún control. Y no hay un mandato. Un mandato es esta cosa de que el pueblo o nosotros como ciudadanía más bien delegamos nuestra voluntad en el mandatario para que ese mandatario tenga que hacer lo que nosotros como mandante pueblo le estamos diciendo. Es el famoso mandar obedeciendo. Y han, han coartado esta noción, han puesto la representación como institución fundamental y han coartado la institución de mandato, que era la institución originaria de la democracia participativa. Yo creo que hay que plantear que nos quitaron el poder de decidir, nos redujeron la democracia al voto electoral sin control popular, y hoy por hoy tenemos que buscar soluciones a esto, o ya hemos estado buscando soluciones. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, es evidente que vivimos en grandes megalópolis, es evidente que la democracia participativa puede tener determinados límites o sobre todo determinadas dificultades, más que límites, dificultades a la hora de ejercerla por las grandes megalópolis, la gran cantidad de personas que vivimos hoy, que en el mundo antiguo eran muchas menos personas, evidentemente, pero yo creo que hoy tenemos que ir construyendo sistemas mixtos de representación y participación, un poco como algunas de las instituciones que se han venido construyendo en los últimos años, y donde tengamos elementos donde sí podemos hacer una participación en procesos electorales desde lo local hasta lo nacional, pero también tengamos mecanismos de control popular a los representantes. ¿Cuáles son esos mecanismos de control popular? Pues la rendición de cuentas, una rendición de cuentas pública, una rendición de cuentas donde podamos nosotros interpelar a los representantes, que sea periódica, cada 6 meses, cada año. No es una rendición de cuentas solamente de que nos informen, sino que nos informen para nosotros poder interpelar desde la base. Un proceso donde si no hay satisfacción haya revocación de mandatos, como ya se estableció en México. En México se hacen procesos de rendición de cuentas, pero entre los propios poderes, justamente. También otros mecanismos de control popular pueden ser referéndums, pueden ser plebiscitos, consultas, donde mediante democracia directa decidimos las cosas fundamentales del país. Ya se ha establecido consultas en México, ciudadanas que tienen algún corte plebiscitario, pero podíamos avanzar más en este tipo de mecanismos. El acceso a la información y de formación, capacitación para poder tomar las decisiones. En México se ha avanzado bastante en esto y es muy importante. Y evidentemente una organización política desde la base para poder exigirle a los representantes que se cumplan todos estos mecanismos establecidos. Bueno, esto sería la idea de cómo también resolver estos problemas de una democracia representativa de muy baja intensidad.